el concepto de derecho constitucional se entiende un poco como, lo voy a trabajar desde la cuestión del derecho de facto, este derecho que tenemos atribuido a la costumbre, a los acuerdos, es como yo lo voy a trabajar en esta presentación, y el concepto de conflicto desde la posibilidad de que el conflicto siempre está, simplemente hay que ver qué es lo que detona el conflicto, ¿no? Finalmente. Un antecedente de este trabajo es mi trabajo de maestría en algún momento fue la identificación de las especies que se utilizaban para hacer cestería en Jalcomulco, y bueno, los productos no maderables utilizados para cestería fueron 12 bejucos, hay un otate y una palma, ¿no? Pongo estos dos párrafos porque a partir de esas conclusiones que tuve en mi trabajo de maestría fue como pude, desarrollar el siguiente trabajo que les voy a presentar. Lo pongo en cursivas de una manera autocrítica, precisamente porque los datos que yo desarrollé de ese trabajo fueron estimaciones en extracción de biomasa de la especie más utilizada, que es una Aina equalis, y la afirmación que hago sobre la demanda y la intervención sobre la gente joven y el manejo, ¿no? Es como, fueron para mí unas conclusiones muy rudas respecto a las posibilidades de la extracción y lo que provocaba una extracción a nivel regional de una sola especie, ¿no? Y lo que implicaba el dato, por ejemplo, de biomasa, que era mucho en extracción al año, en peso seco, y lo que podía provocar en cuestiones sociales, y no solamente sociales, también ambientales, a la gente, ¿no? Además, se descubrió que sí, efectivamente, en términos de biomasa era mucha la extracción, pero era también un problema más que de que se estuvieran acabando la especie, era un problema más de acceso, ¿no? De acceso hacia cómo llegar al recurso, la percepción de las personas en cuanto a que el recurso se estaba acabando. Era una cuestión no tanto de que la especie estuviera vulnerable, sino más bien sobre que no podían pasar a los terrenos, ¿no? Era una cuestión de tenencia de la tierra, acceso y usufructo, ¿no? A partir de eso, el objetivo de este trabajo fue analizar interacciones entre regulaciones de jure y de facto que definían la propiedad, acceso y usufructo de los recursos naturales, en este caso las fibras esteras, ¿no? Y los conflictos que se generaban entre los actores sociales involucrados en la extracción, la fabricación y la comercialización. En lo que les comentaba un poco sobre los derechos de facto, el derecho de facto en esta región es más hacia el derecho de control o la toma de decisiones respecto a cuánto pueden extraer, cómo lo extraen, los lugares donde lo extraen y los acuerdos que tienen en cuanto al uso y el acceso. El derecho de jure es toda esta legislación tanto ambiental como agraria que se da a través de todos estos procesos de extracción en Jalcomulco, y a raíz de eso cómo se yuxtaponen todos estos derechos en las instituciones respecto a la extracción y el manejo del recurso, ¿no? La metodología, se utilizó un método etnográfico para identificar y comprender lo que ocurría en las interfaces o las interacciones entre los actores involucrados en el territorio, en cuanto a la extracción y la comercialización. Este análisis permitió observar, aunque no de una manera, porque este trabajo todavía no está completo, o sea, terminado parcialmente, cómo los discursos y las prácticas entre distintos actores se contraponen y se entrelazan, transforman y desafían, y van transformando o completando tanto su región, su territorio o su territorialidad finalmente. Se identificaron, 3 periodos coyunturales, de 1921 a 1940, porque fueron los procesos de historia política ambiental, y también política en la cuestión del reparto agrario. De 1940 a 1980, la institucionalización en cuestiones ambientales y en cuestiones agrarias, y de 1990 hasta la fecha por cuestiones socioeconómicas que han sucedido en la región, ¿no? El marco analítico, lo ven. En cuestiones de la metodología ha sido realmente un reto, porque Jalcomulco,
Jalcomulco es una región dentro del estado de Veracruz que siempre ha estado en resistencia. Entonces, entrar con entrevistas o encuestas fue complejo por la cuestión de que se hacía una crítica acerca de los científicos naturales que llegamos a extraer información y no nos dejaban hacer encuestas, ¿no? Porque habían llegado las hidroeléctricas a hacer encuestas y pues era imposible, ¿no? Otra parte interesante del estudio es que Jalcomulco es un ejido que no entró a Procede. El único mapa que tenía el RAM sobre lo que pasa actualmente dentro del ejido era ese plano de 1921, 1927, que era cuando se dio la dotación de ejidos. Jalcomulco sigue estando en litigio desde ese año, desde que se dio la dotación de ejidos en 1939, y es el único ejido que se le llama ejido de hecho. Los demás son ejidos de derecho, ¿no? O sea, que están en procede. A partir de esto, y bueno, tomando un poco la analogía, yo trabajo cestería, lo que sucede cuando se está creando un cesto en el arte textil, la trama y el urdimbre de la cestería en Jalcomulco, hice esta analogía del espacio físico y el espacio social, ¿no? que está sucediendo en la región la siguiente. Pues en cuanto al espacio físico y el paisaje, en Jalcomulco tenemos varias unidades de paisaje, selvas bajas caducifolias, selvas medianas, un palmar, encinares y la cuenca del río Los Pescados en la Antigua, ¿no? La corriente, bueno, la cuenca es un recurso sumamente importante para la región, para el desarrollo de la región, obviamente. Lo que ven ahí es el mapa, estas son las delimitaciones municipales que se dan. Quiero enfatizar un poco en que observen un poco los mapas por las cuestiones de limitaciones municipales, limitaciones ejidales y los lugares de extracción. Los puntitos que vemos es una manera metodológica que yo utilicé para poder crear una región, una pequeña región respecto a los sitios de extracción y cómo se mueven a lo largo del tiempo, ¿no? El primer aporte de este trabajo fue la conformación de ese mapa a partir de fuentes de archivo del Registro Agrario Nacional y del Registro Agrario Estatal respecto a cómo está la conformación del ejido en límites, porque en el ejido no tenían como muy claro dónde terminaba y dónde empezaba, precisamente por estos mapas históricos, ¿no? Y seguían en litigio. Entonces, se hizo la primera aportación que fue este mapa donde se muestra más o menos los límites que se dieron en dotaciones y en ampliaciones en 1927 y después en el decreto en 1939. El siguiente. Fuera de eso, también se hizo un análisis sobre la historia política ambiental respecto a cómo, a partir de que se fueron legislando ciertas cuestiones agrarias o la cuestión de la tenencia a la tierra, cómo se fue modificando también la legislación ambiental en cuanto a vedas, las juntas nacionales de bosques y cómo ellos iban como formando un imaginario de cómo se iba a regular su espacio, ¿no? Entonces, momentos coyunturales nada más quiero enfatizar, en la Ley Federal de Pesca y la Reforma Agraria de 1920, para lo que después va a ser la historia actual, ¿no? Este proceso de historicidad que quiero como que tomemos en cuenta para lo que vamos a ver en los testimonios, ¿no? En cuanto al espacio social, bueno, les había comentado sobre los periodos. Un periodo muy importante en Jalcomulco fue en 1989, cuando llegaron las primeras empresas ecoturísticas y se transformó totalmente la cuestión socioeconómica, ya que en Jalcomulco, pues, finalmente era solamente un lugar donde la agricultura y la ganadería, pues, era lo que les daba cuestiones económicas, pero hubo una transformación a partir de 1989 con la introducción del ecoturismo y el rafting y todo lo que interviene en este proceso ecoturístico, ¿no? Actualmente, pues, las actividades están totalmente ligadas al ecoturismo y la siguiente.
y provocó algo que, bueno, que es parcialmente lo que a mí me interesa, ¿no? Esta transformación que hubo a partir de lo que era un uso pues doméstico, que era la trampa de pesca. En Jalcomulco hacen esas trampas de pesca de bejuco para el langostino y el camarón. Entonces, antiguamente, a partir de la fecha que les dije un poco, recordar la fecha de la veda empezó la pesca artesanal en Jalcomulco. Entonces empezaron a crear estas trampas de camarón, y siempre se estuvieron utilizando hasta 1989, cuando se transformó este artefacto a raíz de la cuestión ecoturística y la artesanía, y que llegaba gente a hacer rafting y todo esto, transformaron este artefacto en artesanía. Y entonces ahí empezó los procesos coyunturales sobre la competencia del recurso, ¿no? Artesanos y pescadores y recolectores empezaron a tener un poco de conflictos respecto a que no encontraban el recurso, se estaba acabando. Eso pasó cuando las primeras veces que yo llegué a Jalcomulco fueron en el 2008-2009, ¿no? A partir de eso se hizo, adelante, perdón, la siguiente. Estos son un poco los testimonios que se han como recopilado a lo largo del tiempo con los actores sobre lo que antes era la pesca y lo que ahora implica la pesca de río. Perdón, me voy a apurar, pero bueno, siguiente. La extracción en términos de jure y de facto. Bueno, un poco les conté toda esta historia para llegar a lo que vemos aquí, que son los sitios de extracción a lo largo de 7 años, cómo se han movido a lo largo del tiempo, pero además lo que implica que todas las delimitaciones, vean un poco las delimitaciones, la siguiente, sobre la extracción en términos de tenencia de la tierra, o sea, las capas, cómo se van formando, la extracción, la tenencia de la tierra y los límites. Los amarillos son límites municipales, los negros son límites ejidales, convergen 17 ejidos. Jalcomulco es el único ejido que está parcialmente encerrado, porque es un ejido, como les dije, es un ejido de hecho. Ellos todo el tiempo están en resistencia con los demás ejidos, peleándose por la tierra o por el acceso a que pases o no pases. Lo que implica para los extractores son este tramajo de conflictos, acuerdos. Para pasar a un ejido ellos tienen que pedir permiso, tienen que hacer un acuerdo. Si eres comunero, si eres ejidatario, puedes estar dentro del ejido de Jalcomulco, pero si no encuentras tu planta, te tienes que ir al siguiente. En el ejido de Apazapan, por ejemplo, llegó la cementera Moctezuma, y esta parte rojita que vemos ahí, y donde está la mayoría de los sitios de extracción, la mayoría de los sitios de extracción, es propiedad privada, pero le pertenece a la cementera de Moctezuma, ¿no? Entonces entran de manera ilegal, ¿no? Están ahí. Tenemos extractores que son de otros ejidos y llegan a vender bejuco a Jalcomulco. Y lo que se podría pensar es que los sitios de extracción están en tierras comunales. Las partes verdes son tierras comunales, pero ahí no hay. Los sitios de extracción son exactamente en los límites de ejidales, en los límites municipales, y no están en tierras comunales, ¿no? No existe por la premura que quiero pensar, es que no hay ¿cómo se dice? No hay una unión de artesanos o una unión de pescadores, una unión de extractores que pudieran decir, vamos a tomar acuerdos en conjunto, ¿no? Los acuerdos, las sanciones y todo lo demás lo toma el ejido, con 2 o 3 acuerdos que se tienen sobre extracción, y además se replican sobre los acuerdos que tenían sobre la leña, sobre el otate y sobre otros recursos desde 1930, ¿no? Siguiente. Estos son algunos de los testimonios que se dan acerca de los permisos, quién pide permiso, quién no pide permiso. Cuando ellos dicen yo no pido permiso porque soy parte del ejido, o ahí no voy porque ahí, pues no, yo nunca he ido, ¿no? O sea, es como un juego de palabras a veces, porque también resguardan mucho sus sitios de extracción, ¿no? También hay quienes tienen muy clara
la ley, ¿no? Sobre todo los que son extractores de palma y de bejuco, ¿no? Porque en extracciones de palma han tenido conflictos de ilegalidad, ¿no? Pues un poco lo que les decía, esta evolución ha modificado dinámica de acuerdos respecto a los accesos de uso, el acceso y los sitios de extracción, y el incremento de artesanos extractores ha provocado también pérdida de vigencia de algunos acuerdos que se tenían con artesanos o extractores o pescadores viejos, ¿no? La siguiente. A mí me gusta llamar esto los márgenes de lo legal e ilegal, lo lícito y lo ilícito, ¿no? Porque finalmente ellos tienen sus propios acuerdos, sus propias reglas, pero también como conocen la ley, de alguna manera, no la conocen así tácitamente, específicamente lo que dice cada artículo como es, ¿no? Sino simplemente es un juego como de estrategias también, ¿no? O sea, pueden decir, ok, esto es ilegal, pero el ejido dice, ok, sabemos que es ilegal, pero tú puedes pasar si pagas tu cuota, ¿no? En las cuestiones de ciertos ejidos. En otros ejidos, pues es parcialmente, o sea, hay unas multas terribles, mandan a traer al extractor y dicen, no, pues es que es de Jalcomulco y no le corresponde entrar a mi ejido, ¿no? Eso está ilegal. Lo siguiente. Como ya se me está acabando el tiempo, un poco, perdón, estas son como pequeñas reflexiones, no son conclusiones, pero sí acerca de cómo el derecho estatal es importante, como les decía, lo conocen, a veces es importante y lo hacen importante cuando tienen un conflicto, a veces el conflicto no se da por la cuestión de la extracción, a veces el conflicto es una cosa que si pasaste de mi vecino o quitaste mis trampas o este tipo de cosas, entonces ya digo que estás extrayendo y que es ilegal, y entonces te puedo mandar a un proceso de con Profepa, ¿no? Finalmente. Algo así es como estamos a nivel de la política neoliberal sobre la Constitución y por qué es importante tomar en cuenta la tenencia de la tierra. Porque en la Constitución política todo lo que, aunque nosotros tengamos todo lo de abajo, leyes federales, ley agraria, ley forestal, reglamentos, normas oficiales y bandos municipales, y la ley de municipio libre, y la ley de usos y costumbres. Finalmente, el que rige todo esto es el artículo 27 de la Constitución sobre los recursos naturales, los bosques y la tierra. La siguiente. Esta es la legislación ambiental en México no actualizada, para que tengamos como una idea de lo de atrás es lo que nosotros vemos, lo que nosotros estudiamos y también lo que finalmente vemos a nivel social y cultural en cuanto a los recursos naturales, ¿no? Pero legalmente, el marco legal y el marco federal está así en cuanto a instrumentos internacionales, regimientos del ambiente, la Constitución, y me faltan las 4 nuevas leyes, la de cambio climático, el protocolo de Nagoya, y lo puse así porque uno pensaría que solo es la LEGEPA la que nos rige, ¿no? O la ley de vida silvestre o la ley forestal en el caso de los no maderables, ¿no? No, hay cada una de esas leyes se entrelaza cada vez que entras a un proceso de judicialización, ¿no? Entonces, a mí me parece, bueno, finalmente quería mostrarles la parte legal, pero también cuando empecé esto, empecé diciendo algo sobre una autocrítica, ¿no? A mí me ha pasado, yo soy bióloga y también un poco ecóloga, pero cuando quise tratar de entender toda esta dinámica compleja dentro de la heterogeneidad que había en mi espacio, es que a veces uno trata de entender cosas o hacer transdisciplina, hacer interdisciplina, hacer multidisciplina, pero yo creo que nosotros como biólogos, primero puse eso de dar un paso sin perder el piso porque yo tuve ese conflicto cuando entré, ahorita estoy en un doctorado de Historia y Ciencias Sociales, que finalmente nos formaron como biólogos, nos formaron como ecólogos, ¿no? Entonces, nuestro aporte es que como biólogos y ecólogos fortalezcamos nuestros métodos, ¿no? Los hagamos rigurosos finalmente. Pero también como antropólogos o como sociólogos nos demos la oportunidad de afinar el ojo
y afinar la reflexión cuando usamos conceptos, cuando los llevamos hacia la gente y cuando decimos ciertas cosas que finalmente van a formar implicaciones políticas, sociales y culturales, ¿no? Entonces, eso ya no. Y pues lo último, ¿no? Tenemos como el análisis de problemas que enfrentan sociedades en la actualidad y no se pueden descomponer en pequeñas partes. Hay que hacerlo de manera integral, pero también hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, no a la ligera, sino con estas cuestiones de lo que hacemos, lo que decimos, tiene implicaciones en la gente, tiene implicaciones políticas y culturales, ¿no? Y nada más. Y ya. Bueno, eso es como... ¿Qué instrumentos legales piensas que pueden apoyar a comunidades para organizarse, poder negociar al interior, pero sobre todo al exterior, con otros ejidos, con instituciones, con otros actores sociales? Primero, tomar en cuenta que hay que fortalecer, hay que fortalecer la organización, ¿no? Porque finalmente, la organización y este tipo de acuerdos que no se vayan perdiendo, ¿no? O sea, porque la verdad es que si se pierden, toda esta cuestión de interlegalidad, pues se va como diluyendo y entonces ya no se imposibilita el acceso al recurso finalmente, ¿no? Entonces, primero lo que hay que fortalecer son los acuerdos locales, pero también con una idea de que igual la organización o todo este tipo de cosas, a veces la gente no quiere, ¿no? Y también respetar eso. ¿Acuerdos legales como reglamentos? A reglamentos internos, ¿no? Obviamente está el reglamento interno que tiene el ejido, que también es susceptible, como toda institución, cada vez que cambia el comisario de ejidal, cambia los reglamentos, ¿no? Entonces, sí es como fortalecer organizaciones por gremio también, ¿no? El gremio de los pescadores, el gremio de los extractores, el gremio de los artesanos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Fortalecer ese tipo de gremios porque finalmente cuando estas cuestiones de identidad, si yo soy extractor y me conocen, o sea, entonces puedo acceder a cierto tipo de acuerdos dentro del ejido, ¿no? Dentro de mi lugar. Porque, por ejemplo, llegaban nuevos extractores muy jóvenes y tenían que esperar 1 o 2 años a que los conocieran y entonces decir, bueno, ya me conocen, entonces ya puede pasar, ¿no? Ya puede pasar al área donde puede extraer en este ejido, ¿no? Fortalecer ese tipo de cosas en la cuestión local, ¿no? Y buscar y ya a nivel estatal, jurídico o estatal en la federación, pues buscar pequeños eslabones en el que estos acuerdos puedan entrar de manera jurídica, pero no solamente porque, finalmente las cuestiones de usos y costumbres solo aplican para los indígenas, ¿no? No para los mestizos. Ahorita Jalcomulco está pasando por un proceso de arbitraje antropológico para ver si era un pueblo de indios, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues tratar de que de manera jurídica, ya bien a nivel federal, haya este tipo de llaves, ¿no? En lo que se refiere a esto, sí es el reglamento interno que deben de tener los ejidos, ya se escribe en el Registro Agrario Nacional. La ley agraria dice que las asambleas es la suprema autoridad dentro de un ejido, representada por el comisariado ejidal, así que entonces si hacen un buen reglamento y tienen todas sus bases, se respeta en todas partes porque está a rango constitucional. Sí, efectivamente.